Hola, saludos. De nuevo por acá con otra oportunidad para conversar con todos ustedes acerca de algún tema de de la infinita cantidad de temas interesantes que hay en la palabra de Dios y que nosotros tenemos pues el deber y el honor de estudiar y tratar de aprender. La palabra de Dios es la lámpara para nuestros pies y es a ella a la cual debemos acudir si queremos ser transformados en una nueva criatura. Y este es el tema que nos va a tocar en este momento estudiar y compartir con ustedes. Es el tema de la nueva creación, pero siempre a la luz de las dos generaciones, porque hemos entendido que si todo lo enfocamos bajo la plataforma de las dos generaciones, tenemos una mejor comprensión de lo que las Sagradas Escrituras quisieron hacer y quieren decirnos. Y además podemos también comprender la obra de Dios en la tierra y qué es lo que la salvación implica. En ese sentido, pues, tenemos ya algunas semanas hablando acerca de las dos generaciones que hay en la tierra, las dos generaciones que aparecen perfectamente definidas y muy claras, sin ninguna duda, en el capítulo 3 del libro de Génesis, verso 15, ¿no? Cuando Dios señala y acusa a la culebra, a la mujer y al hombre de haberle fallado a él, pero se deja muy claro y muy evidente en ese punto que hay dos generaciones, una la generación de la mujer y otra la generación de la culebra. Y hasta ahora hemos venido analizando algunos puntos en la palabra de Dios que tienen que ver con las dos generaciones, porque todo tiene que ver con las dos generaciones. Y en esta oportunidad vamos a tratar de ver cómo se enfoca el tema de la nueva criatura, de la nueva creación, ante el inexplicable hecho de que hayan dos generaciones sobre la tierra. Digo inexplicable en el sentido de que algo que nunca debió haber ocurrido, pero que ocurrió ciertamente y que a partir de allí, pues la historia del mundo fue otra, porque en un principio Dios no tenía previsto que todo fuera como ha terminado hasta ahora siendo. Entonces, en el texto que aparece en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 15, escribe Pablo lo siguiente: porque en el ungido Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, el contexto de lo dicho por Pablo era su intención de que los gálatas no regresasen al judaísmo, porque aparentemente había un movimiento muy fuerte en Jerusalén en ese tiempo para tratar de regresar o aún de convertir, de regresar a los antiguos que se habían pasado al cristianismo y de convertir a los nuevos. No dejar que fuesen directamente al cristianismo, sino que se convirtiesen o se hiciesen parte pues, de la religión judía mediante la circuncisión. Entonces Pablo está haciendo una defensa heroica del cristianismo y también una exposición muy clara, contundente del problema que sería volver de nuevo al judaísmo, a las leyes judaicas, porque por cuanto Dios había decidido eliminarlas o al menos quitar o exonerar del cumplimiento de la ley por cuanto ya el Señor Yeshua la había cumplido, pero no en el sentido de que obviáramos las leyes morales de Dios, sino en el esfuerzo de buscar una justicia por mérito propio en lugar de tratar de llegar a ella por medio de la gracia que Dios había dado a través del Hijo. Este era el objetivo de Pablo en todo esto, ¿no? Entonces Pablo enfatiza que delante de Dios no vale nada, pero nada, ser judío o que es el caso de ser un circuncidado o ser un gentil,
que era el caso de los no circuncidados o incircuncisos, porque lo importante para Dios es la nueva criatura. Y aquí donde el punto de las dos generaciones toma vigencia y un rol protagónico, aun cuanto no se hable de esto en la Sagrada Escritura, pero el hecho cierto es, según lo que hemos podido encontrar en la palabra de Dios, es que hubo dos generaciones, la generación que fue como consecuencia de la relación adúltera de Eva con uno de los satanes, a quien Enoc llama Gadriel, y luego la relación inmediatamente después con su esposo Adán, quedando ella embarazada al mismo tiempo en un embarazo visigótico, es decir, un embarazo en donde hay una sola placenta, pero el semen que fecunda a los óvulos de la misma madre son de diferentes padres. Estos casos han ocurrido en el mundo y el primer caso conocido fue este de Eva, ¿no? Entonces nace Caín, que es hijo de Satanás, y nace Abel, que es hijo de Adán. Luego todos sabemos que Caín mata a Abel porque entre otras cosas su padre Satanás buscaba que se cortara la generación o el linaje. Solamente que Dios tenía previsto que el segundo hijo de Adán y Eva, que sería Set, daría continuidad a la rama santa. Entonces, hubo dos ramas en el mundo desde aquel momento, el linaje proveniente de Caín y el linaje proveniente de Set, linaje santo, linaje perverso o del diablo. Luego, con el paso de los años y después de Noé, estas razas se mezclaron porque contrajeron nupcias o hubo matrimonios o acuerdos matrimoniales entre gente de la raza santa con gente de la raza no santa y se mezclaron entre ellos y entonces es cuando a partir de ese momento Dios comienza a imponer su plan de gracia. Porque si el linaje de Caín se hubiese mantenido sin correlacionarse con el santo, y el linaje santo se hubiese mantenido sin contaminarse con el linaje de Caín, las dos líneas se hubiesen mantenido separadas, pues hubiese sido muy, muy claro, muy fácil para Dios, pues simplemente en el momento justo y preciso levantar el linaje santo y dejar condenado el linaje perverso, porque esta era su intención. Pero cuando hubo la mezcla cuando se combinaron entre ellos, hubo la mezcla, entonces es cuando Dios prevé entonces que debe haber un plan de salvación, por cuanto no tiene esa mezcla, no tiene la aprobación directa que sí tiene el linaje santo, ni la desaprobación directa que sí tiene el linaje de Caín. Entonces, en el plan de gracia se estableció la salvación para los que de la combinación de ambos se decidieran por creerle a Dios y seguir a Dios Padre y pues recibir de parte de Dios los beneficios de esa gracia que es la salvación. Pero los que de esa combinación no se decidieran por Dios ni aprobaran su plan de salvación, pues quedarían eliminados. Pero en esa mezcla entonces hubo, digamos, la interrogación de quién sería y quién no. Eso entiendo yo que va a ser como consecuencia del porcentaje de ADN que se tenga del linaje santo y del linaje perverso. Entonces, como leíamos hace un momento, en ese instante, considerando la mezcla, ya Dios había dicho que Dios había dado instrucciones pues, al pueblo de Israel que no se mezclara con los gentiles. Sin embargo, ellos lo hicieron. Y al mezclarse, entonces, por amor a su pueblo, por amor a Israel, a quien él amó profundamente, porque era su pueblo generado a través de su plan perfecto, a través de la línea de Adán, entonces Dios comienza a considerar
a los gentiles también. Y es cuando Pablo dice que en Dios no vale nada si es circuncidado o si es incircuncidado, porque ya para Dios esto va a terminar cuando se produzca la nueva creación. Y la nueva creación, es en sí misma, es auténtica, es genuina, no tiene mezclas, no hay, ahí ya no se consideraría el porcentaje de uno o el porcentaje del otro. El porcentaje de uno y el porcentaje del otro va a prevalecer entre tanto no se toma una decisión. Después que se toma una decisión, si es a favor de la propuesta de Dios, entonces habrá una nueva creación. Si no, entonces quedará eliminado junto con los otros de la generación perversa que automáticamente pues tendrían que ser eliminados. Entonces, en donde dice, en Gálatas 6:15, dice Pablo, sino una nueva creación. La palabra usada para nueva, que es la palabra kainos, se traduce como nuevo y fresco. Y una extensión de la definición nos dice, porque nunca se encontró así antes. Es interesantísimo esta definición extendida, por cuanto nos dice claramente una gran verdad. Es decir, lo que decíamos hace un momento, ya no prevalece cuánto de ADN tiene de uno ni cuánto de ADN tiene del otro, o si fue importante que prevaleciera una combinación de ambos. Ya no, porque cuando se produce la nueva creación es algo completamente nuevo. Es decir, nunca se encontró algo así antes. Ya no se puede señalar, no, es que tenía más ADN del linaje santo y menos ADN del linaje perverso. No, a partir de ese momento, comienza a ser una criatura completamente nueva, sin ningún rastro, sin ningún resto de lo anterior vivido. Y es tan nuevo que ya ni siquiera se va a poder considerar como que es una creación de la tierra, porque cuando, cuando fue concebido Caín fue concebido en la tierra, con una mamá terrestre y un papá hombre, aunque angelical. Cuando fue concebido Set, fue concebido en la tierra, con una mamá terrestre y un papá terrestre. Pero ahora, Dios en su propuesta de salvación declara o define una nueva creación, pero que no se hace acá en la tierra, sino se hace en los cielos, se hace arriba, como veremos un poco más adelante. Este análisis de la palabra nuevo nos lleva entonces a buscar un poco más acerca de ella y encontramos que en el análisis etimológico de la palabra se nos dice que en cuanto a sustancia es de un nuevo tipo, sin precedente, novedoso, poco, común e inaudito. Qué interesantes definiciones. Sin precedente, o sea, no hay ninguno antes de él, no tiene precedentes. Es novedoso porque es completamente nueva. Es poco común porque es una nueva creación como la que Dios hace con cada creyente, no existe en abundancia. Y segundo, es inaudito porque no había sido conocida anteriormente. De tal manera entonces que lo que Dios nos está proponiendo acá ya no es que tomemos en cuenta la línea generacional santa o la línea generacional de Caín, sino una nueva línea generacional que no es ni de Set y mucho menos, obviamente, tampoco es de Caín, sino es a partir del Hijo de Dios, a partir del hombre santo, que aunque siendo hombre fue santo y no participó del pecado, y que nos dice que aunque él nació aquí en la tierra de padres terrenales, ambos de la línea descendiente de Set, sin embargo, su venida y su origen es de arriba. En ese sentido, tendremos que analizar lo que el Señor Yeshua conversó con Nicodemo, que aparece en el Evangelio según San Juan.
En ese texto, el Señor Yeshua le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto aparece, como dije, en Juan capítulo 3, verso 3. Y en el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Mm? Y es interesante por cuanto la palabra usada para acá, para de nuevo, que es la palabra anoten, significa desde arriba. Es decir, lo que nuestras sagradas escrituras traducen como de nuevo, realmente quiere decir de arriba. Entonces podríamos releer el texto que hace un momento hemos mencionado para ver cómo se parafrasea, pero con la nueva definición. Sería algo así como de cierto te digo, que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Y aún es mucho más específico porque lo que dice es desde arriba. O sea, aquel que no naciere desde arriba no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí vamos entendiendo la sabiduría de Dios en cuanto a este tema, porque Dios nos está diciendo, bueno, la primera creación fallida, que fue la de la tierra, esa no entrará en mi reino. La que entrará en mi reino es una generación nueva, un linaje nuevo, que es nacido desde los cielos. Qué importante, qué interesante esto, qué interesante esto, por cuanto Dios ciertamente se trazó un plan extraordinario que planificó estratégicamente muy bien cada paso que iba a dar para tener asegurada la salvación de sus escogidos. El nacimiento de arriba es necesario por cuanto nacer de la tierra o en la tierra conlleva la muerte. Ciertamente, dado que esta tierra fue construida, el universo entero fue hecho, pero la tierra, que era la que iba a albergar a los ángeles en desobediencia, fue hecha con la naturaleza de los ángeles. Es decir, este mundo que inicialmente cuando los ángeles fueron enviados para acá era oscuro, era en tinieblas, era desordenado, pero además de eso tenía la naturaleza de los satanes, es decir, en la misma tierra había concupiscencia. La tierra con la que fue hecha este mundo era una tierra hecha de concupiscencia para que albergara a los ángeles concupiscentes que se habían rebelado contra Dios, se habían desobedecido a Dios y habían querido pues ocupar el lugar de Dios. En ese sentido, entonces, pues, ser hecho de la tierra o ser hecho en esta tierra, como nos dice el capítulo 2 de Génesis, era ya un punto de inicio, un punto de partida problemático, ¿no? Y además, junto a esto, va asociado que el aliento de vida que reciben los que nacen según la tierra, ese aliento de vida es según la Nemashá, que significa aliento de vida, pero para muerte, porque todos, después de el pecado de Adán, todos los que nacieron después de Adán, ya venían con el signo de la muerte, con la señal de la muerte en su propio cuerpo. Solamente vivimos nosotros alrededor de 60, 70, 80 años, algunos pueden llegar a 90, pero después de allí ya está muy cerca de que la vida se apague o termine. Entonces, ese aliento de vida, la Neshama, que recibió Adán y luego todos los que hemos nacido según el modelo terrestre acá en la tierra, todo ese es un aliento para muerte, un aliento que no es para vida eterna, sino es para muerte. Ahora, en la nueva creación, el aliento de vida no es según la Neshama, sino según la Ruach. La Ruach es el aliento de vida eterna que Dios da a cada uno de los que nacen de nuevo.
Bien, el Señor, Yeshua, aunque nació en la carne y en esta tierra, como hemos dicho anteriormente, Él no es de acá, Él mismo lo dijo, yo no soy de este mundo. Le dijo al Padre cuando estaba orando, y esto aparece en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, yo no soy de este mundo, dijo él, pero también dijo que sus discípulos, dijo, ellos tampoco son de este mundo. Y esto quedó muy claro por cuanto ellos eran de la generación santa venida de Set, ciertamente, ¿no? Aunque ya para ese momento, cuando el Señor vino, ya había mezcla de razas sobre la tierra y pues estaría en entredicho su salvación, pues algunos iban a creer, como fue el caso de todos los que él pasó recogiendo por su camino, Pedro, Juan, Andrés, todos los que le dijeron que sí en aquel momento, pero estaban muchos que dijeron que no. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 66, nos dice que muchos discípulos en ese momento dieron marcha atrás y no siguieron más con el Señor Yeshua, porque no eran de él, porque no le pertenecían. Ahora, él dice que él no es, la palabra de Dios dice que él no es de este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Entonces, veamos esto. El Señor Yeshua nació de una mamá y de un papá terrenales, María. Bueno, José no, porque José no es el padre directo de Yeshua. Digamos que la paternidad del Señor Yeshua fue inducida en María por medio de la Ruach, por medio del Espíritu. De allí quizás entonces en consecuencia es que se nos da a entender que el Señor viene de arriba, porque Él lo dijo muy claro, Él era antes de todas las cosas, antes que todas las cosas fuesen hechas ya el Señor Yeshua, o al menos el Hijo de Dios era. Luego ese Hijo de Dios pues es el verbo con el cual fueron hechas todas las cosas. Bien. Ahora, para la necesidad de hacer una nueva criatura es porque el problema está en la carne, en esta carne con la que en la que nosotros habitamos. Porque la carne con la que Dios hizo a Adán provino de la tierra. Y la tierra, como ya dijimos hace un momento, tenía el carácter y la naturaleza de los ángeles rebeldes. En Génesis 2:7 dice lo siguiente. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta tierra tenía concupiscencia, y la concupiscencia es la inclinación a hacer lo malo. La naturaleza de la tierra pasó a ser del hombre recientemente formado. Es decir, Adán fue hecho de la tierra, y Adán significa rojo precisamente porque la tierra, la arcilla, tenía ese color. Entonces, lo que la tierra era vino a ser el hombre después. Y esta situación, pues, digamos que nos ha perjudicado porque nacemos con la naturaleza o con la inclinación y tendencia a hacer lo malo. Entonces, esto ya de por sí era un punto en contra nuestra, ¿no? El Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí estaba estableciendo el Señor ya de una vez la separación entre lo que significaba nacer de esa carne que venía de la tierra o el nuevo nacimiento que sería a través del Espíritu. Y aquí es donde se va a fundamentar la fortaleza de la nueva creación, de la nueva criatura. Es decir, la nueva creación debe en todo sustituir a la anterior, a la primera creación.
porque primero es lo natural y luego lo espiritual, así tiene que ser. Pero aquellos aquellos que acepten la oferta de Dios de salvación por medio de su Hijo, entonces por medio de la fe es nacido de nuevo. Claro que para nacer de nuevo se requiere el conocer la palabra de Dios, porque es la palabra la que produce el nuevo nacimiento. Entonces, esa palabra tiene que hacer que esa nueva naturaleza se imponga sobre la anterior, porque es obligatorio eliminar y desechar las obras que esta carne en su naturaleza concupiscente aprende a hacer apenas los ojos se abren a la vida. Entonces, junto con el nacimiento en la carne, según se nace en este mundo, como ya hemos dicho, que el aliento de vida, el aliento de vida original, el primero, está en nosotros y no la ruach, o no el aliento de vida para vida eterna. La neshama se obtiene por la concepción natural, es decir, mediante el acto sexual entre un hombre y una mujer, pero la ruach se llega por medio de la concepción sobrenatural, que es a través de la palabra. Si alguien desea nacer de nuevo, debe dejar de lado la carne. Así lo escribió Pablo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si al ungido conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Esto está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Y esto es así porque, aunque el Señor Yeshua nació en la carne, como la de Adán, Él no proviene de la tierra, sino de arriba, como Él mismo lo dijo, como Él mismo testificó. Para nacer de arriba es necesario estar en el ungido. Esta es otra parte del proceso. O sea, no podemos nosotros pretender nacer de nuevo si no estamos en Él, si no estamos en el ungido. Pero esto no es tan complicado. Veamos, Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en el ungido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La proposición en, que se escribe igual en griego que en español, indica que a lo que se está refiriendo tiene esencia y que opera, lo hace desde dentro de la parte sujeta en esta oración. Por ejemplo, donde dice, si alguno está en el ungido, lo que está diciendo es que tiene que estar en su zona interior, no al lado de él, no en el borde, sino internamente, para que pueda operar y proceder lo que acá se enuncia cuando dice, de modo que si alguno está en el ungido, nueva criatura es. Es decir, para que pueda ser nueva criatura, tiene que estar en la parte interna del ungido, tiene que ser parte de él. Y como dijimos al comienzo, esto no es tan difícil, ya vamos a ver un poco más adelante por qué. Sucede que en la práctica todo lo creado está en él, aún el mismo demonio está en el Señor, porque dice la palabra lo siguiente, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De tal manera entonces que cuando Dios estuvo creando a los ángeles en el monte de Dios, en el Edén que estaba en el monte de Dios, también lo estaba haciendo por medio del Hijo, porque también el Verbo, que es el Hijo, estaba creando a aquellos que estuvieron en el huerto del Edén. En consecuencia, según lo que estamos diciendo acá, es que toda la creación, todo lo que podamos imaginar, fue creado en el Hijo. En consecuencia, en teoría, todo podría ser salvado por Él.
Cuando digo en teoría es porque aquí viene el segundo paso, y es que nadie podrá ser salvo a menos que acepte el plan de salvación que Dios ha dado por medio del Hijo y tenga fe en la obra del Hijo y en lo que el Hijo ha hecho. Es decir, como dijo Pablo en el capítulo 10 de la carta a los romanos, si alguno cree que Yeshua es el Señor y cree que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Eso no hay, allí no hay nada que rebatir porque está en la palabra, así está dicho. Aquel que cree que Yeshua es el Señor y cree que Dios le levantó de los muertos, será salvo. En consecuencia, toda persona que acepte que Yeshua es el Señor tiene posibilidad de salvación porque toda la creación está dentro del ungido, está en el ungido. Así pues, todos pueden acceder a esta salvación. ¿Ah? Sin embargo, como ya dijimos anteriormente, no todos lo harán, porque dentro del grupo que seguía al Señor, un grupo grande y numeroso, dice Juan 6:66, algunos se apartaron, algunos retrocedieron, algunos se fueron y no quisieron seguirle. Anteriormente dijimos que en el nacimiento natural, el aliento de vida que recibimos es Neshama, pero este es un aliento de vida limitado, por cuanto puede durar 90 años máximo, de allí no puede, muy difícil que pase, pues son muy, pero muy pocos los que llegan a más de 100 años, si acaso 1, 2 o 3 en el mundo. Pero lo importante acá es entender que el Neshama, que es el aliento de vida que recibimos cuando el médico le da la palmadita en las nalgas al niñito, ese aliento de vida primero, donde aparece el llanto y el lloro y todo esto, ese aliento es Neshama. Ese aliento de vida terminará en muerte en el transcurso del tiempo que le toque. Ahora, lo importante acá es que cuando Dios nos da de la Ruach, de su Ruach, la expectativa de vida es eterna, porque la Ruach, que es el espíritu, es el aliento de vida que no muere, es eterno. Y la Ruach, que es una palabra con la cual se escribió en arameo la palabra viento o espíritu, también significa aliento de Dios. La Ruach, que es el aliento de Dios que da vida y da vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede que cuando alguien decide creer en la propuesta de salvación que el Padre ha hecho por medio de su Hijo, Dios le da de su Ruach, de su aliento de vida, pero aliento para vida eterna. Así como sucedió en el primer nacimiento, el natural, que tuvimos un aliento de vida al salir del vientre de la madre, pues así mismo sucede con la vida sobrenatural, con la vida eterna. Lo primero que sucede en nosotros, el aliento de vida, es recibir de parte del Padre el don y la gracia del Espíritu Santo. El don y la gracia que vino para socorrer a aquellos de la salvación. Así pues que entonces, cuando alguien nace de arriba, no recibe Neshama, sino Ruach. Y esto es una gran, pero gran diferencia. Claro, ya sabemos, pues una gran diferencia porque la vida Neshama es vida para morir, en cambio que la vida en la Ruach es vida eterna. Entonces, entendiendo esto, Pablo decía, y fue lo que leímos al comienzo, que no importa entonces la circuncisión o la incircuncisión, sino la nueva creación. Porque las dos primeras, tanto la circuncisión como la incircuncisión, son hechas aquí en la tierra y el nacimiento de la tierra no entrará en el reino de Dios. Lo importante es la nueva criatura que surge de ambas, hecha arriba, porque cuando se nace de arriba, sí se puede ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios tal como el Señor se lo dijo a Nicodemo. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En consecuencia, pues ya no es relevante, después de la obra del Señor Yeshua en la tierra, después de su obra extraordinaria, ya no es relevante si eres judío o si eres gentil, porque Dios eliminó esas trabas, Dios eliminó esas separaciones. Ya entonces no es importante el linaje santo, ni es importante el linaje perverso, sino que para salvación de la mezcla, Dios hizo un nuevo hombre, pero un nuevo hombre que es completamente nuevo y diferente, que no tenía precedentes, como dijimos anteriormente, cuyo gen, cuyo ADN ya no viene de la mezcla de ambos, sino es un ADN celestial, es un gen celestial, una concepción celestial por medio de la palabra de Dios y por medio de la obra que la Ruach HaKodesh hace en nosotros. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, lo siguiente. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, Neshama, y el postrer Adán, espíritu vivificante, Ruach. Aquí está muy clara la diferencia entre uno y otro. El primer Adán fue alma viviente, porque la Neshama opera en el alma. La Neshama está en la mente. En tanto, la Ruach opera en las entrañas. Cuando dice alma viviente, establece una diferencia a cuando dice espíritu vivificante. Porque el espíritu vivificante está manteniendo la vida, sosteniendo la vida permanentemente, por eso es eterno. Ahora, el alma viviente no tiene forma, ni poder, ni autoridad para sostener la vida, y por eso ella termina. Ahora, luego añade, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Esto quiere decir entonces que lo que primero somos nosotros es seres naturales, seres animales. Seres animados fue lo que quiso decir acá Pablo. Seres animados, es decir, donde el alma es la que controla y la que anima. Pero luego somos seres espirituales. Ya no es el alma, ya no es el ánima la que inspira al hombre. El primer hombre, es decir, los que son como Adán, como el Adán terrestre, son de la tierra, son terrenales. El segundo hombre, los que son como el Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Son del cielo, vienen de arriba, vienen de arriba. Aquí queda perfectamente claro y definido la separación entre los que son de abajo y los que son de arriba. El Señor Yeshua es de arriba y todos los que nacen de nuevo según la obra que el Espíritu Santo hace en uno son de arriba. El que no es de arriba quedará aquí en la tierra, morirá aquí en la tierra y sufrirá sus consecuencias aquí en la tierra. Pero los que son de arriba serán sacados de la tierra y llevados a los cielos, que es a donde pertenecen, porque de allá arriba vinieron. Esto todavía es mucho más claro, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, como los que son como el hombre natural de la tierra, en cuya carne está la concupiscencia, ¿verdad? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y todos serán así. Ahora, ¿cuál el celestial? Que es el Señor Yeshua, que es de arriba, que no fue moldeado como Adán según la carne de esta tierra, ¿verdad? Todos ellos también serán celestiales. Entonces dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto quiere decir que todos nosotros hemos nacido aquí en la tierra y hemos traído la imagen de Adán, la imagen del hombre que fue hecho según la arcilla de esta tierra, que era arcilla con concupiscencia. Pero una vez que nosotros seamos levantados por la gracia y misericordia de Dios, seremos transformados en el camino y ya no tendremos el cuerpo de la humillación nuestra, como dice el Señor, sino que tendremos el cuerpo de la gloria suya. Entonces, cuando regresemos nuevamente a la tierra,
vendremos con un cuerpo transformado a la imagen del celestial, ya no el cuerpo de la imagen del terrenal. Entonces dice Pablo, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque lo que está tratando de defender acá Pablo es la propuesta que Dios está haciendo de abandonar la vida según el modelo del hombre de la tierra y abocarse a vivir la vida según el modelo del hombre de arriba. Entonces continúa añadiendo Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En consecuencia, lo que quiere decir esto es que lo que ya había logrado hacer la palabra, que era transformarnos en una nueva creación, conforme al modelo de arriba, se hará efectiva cuando nosotros seamos arrebatados, porque nuestro cuerpo será transformado, como ya dije anteriormente, y el cuerpo que tendremos a partir de ese momento será un cuerpo sin concupiscencia, que era donde estaba el problema por el cual se generaba el pecado. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque Pablo creía, todavía siempre creyó que él sería arrebatado en aquel momento, porque ellos no sabían, no conocían el periodo, la pausa de 2000 años que Dios iba a hacer mientras establecía su propuesta de gracia para que todos los gentiles entraran. 2000 años ha llevado para que todos los gentiles entren y parece que ya estamos cerca de cumplir este tiempo. Entonces Pablo creía que él, en ese momento, pues a él no le alcanzaría la muerte, sino que él sería arrebatado. Entonces dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? ¿Estamos entendiendo acá? La Neshama ya no tendrá poder sobre nosotros, sino la Ruach. Ya no tendremos una vida limitada, sino una vida eterna. Como lo dice ya, no habrá muerte, ya ganará la inmortalidad. Esto es algo que ya el Señor ganó. El Señor Yeshua ya ganó la victoria sobre la muerte porque Él resucitó. Sin embargo, hasta tanto se complete el número de todos los que han de entrar, habrá muerte sobre la tierra. Después que esto pase, cuando los santos sean arrebatados, se terminará el poder de la muerte después de la guerra de Armagedón, después de los 1000 años. Después de la guerra final, se terminará la muerte y entonces ya la muerte irá al lago que arde con fuego y con azufre y ya no habrá poder de la muerte sobre nadie. Por eso entonces dice Pablo en el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y añade, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua el ungido. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, frente a esto nos toca, pues, tratar de entender cuál debe ser el comportamiento del nuevo nacido. Porque recordemos que esta obra que el Señor ha desarrollado sobre la tierra durante 6000 años, se ha hecho sobre la base de las dos generaciones. Una generación perversa, hija de Satanás, a través de Caín, hijo de Gadriel, que al desarrollarse sobre la tierra, pues desató sobre la tierra los usos y costumbres de Satanás. Homicida, mentiroso, asesino, como el Señor lo ha dicho en la palabra, y muchas cosas más, ¿no? Todo lo que nosotros podemos ver acá en el mundo que es pecado, pues viene como obra de Satanás, porque si Satanás no hubiese existido, ni Caín hubiese estado sobre la tierra, el mundo hubiese sido perfecto, sin maldad. Pero esto pasó, y ellos introdujeron sobre la tierra normas y costumbres muy peligrosas, de mucho daño, de mucha violencia, de mucho horror, que se establecieron en el mundo como costumbre y aún inclusive muchos
de la generación, de la mezcla de generaciones, practicaron estas cosas. Entonces, lo que Dios procuraba era que las obras de los satanes, que fue impuesta sobre la tierra por la generación de Caín, fuesen deshechas por una raza de gente que procurasen siempre imitar las obras de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos habla tanto de las obras de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, obras de amor, obras en donde se muestra el carácter de Dios, que es siempre el de amar, el de hacer el bien, el de velar por los demás y eliminar el egoísmo. Entonces Pablo escribió a los Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como los gentiles de la generación perversa que hacen las obras del diablo. Ya no andéis como ellos, ciertamente es lo que él dice. Es decir, las etnias y linajes de la descendencia de Caín andan según su neshama, es decir, su alma, su mente. Y esto es lo que les lleva a la condenación, por cuanto su mente no es la de Dios, su pensamiento no es el del Padre, sino el pensamiento y la mente de los satanes. ¿Y qué son los gentiles desde el punto de vista de las dos generaciones? Pues aquel linaje, hijo de Caín, que hace las obras de su predecesor. Pero luego, después de la mezcla, ambos linajes se unieron y abrieron la posibilidad de salvación. Pablo le dice a los efesios quiénes son los gentiles, por ejemplo, en este versículo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, aquí tenemos muy claro cuáles son las obras que hacen los de la generación, los de los gentiles, las otras etnias, pues la generación perversa, ¿no? Tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, oscurecido. Están completamente ajenos a la vida de Dios, no entienden nada de lo que es el amor, no entienden nada de lo que es velar por el bien de los demás, por hacer el bien a los demás. Eso no está en su vida. Luego, tienen el corazón duro. Cuando dice el corazón duro quiere decir que no reciben para nada la exhortación que viene de la palabra de Dios. Y entonces, en consecuencia, no son sensibles a nada. No les importa si alguien tiene hambre, no les importa si alguien está desnudo, no les importa si una persona tiene necesidad de albergue por una noche, sino que a todo dicen que no. Una característica de los que son de la generación perversa es que jamás abren su bolsillo para ayudar a nadie. No creen que las personas deban ser ayudadas. Ciertamente hay muchas personas que ayudan a otros y se les reconoce así en el mundo, pero muchos de ellos lo hacen por imagen. Vemos por allí deportistas, vemos artistas que tienen fundaciones y que regalan esto, que regalan lo otro, porque así les aconsejan sus mentores, que tienen que hacer estas cosas para que el mundo no note el desequilibrio que hay tan grande entre lo que gana un deportista o un artista y entre lo que gana un funcionario ordinario, común y corriente, que trabaja en algún despacho de un ministerio o es empleado de alguna empresa. Entonces, la verdadera vocación de amor surge de aquel que, no teniendo nada en su bolsillo, sin embargo mete la mano y de lo poco que tiene le da a alguien, como cuando el Señor puso en evidencia el testimonio de aquella mujer que, no teniendo mucho, sin embargo sacó y dio limosna en aquel lugar donde el Señor estaba, pues, en aquella sinagoga. Bien, son personas duras, no tienen sensibilidad y se entregan a la lascivia, es decir, al sexo sin control,
al desenfreno sexual para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es la característica de los que no tienen ni una pequeña porción de Dios en sus corazones. Luego, Pablo más adelante nos exhorta a los que sí somos de Dios y nos dice, precisamente mostrando el ejemplo de los corruptos hijos de Caín, nos dice, pero vosotros no habéis aprendido así al ungido, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, es decir, del hombre de la tierra, del hombre que andaba según las dos generaciones. Ese está viciado conforme a los deseos engañosos y recomienda, renovaos en el espíritu de vuestra mente, en la Neshama, renovaos allí, sacate todo lo que es Neshama e introduce en tu cuerpo todo lo que es Ruach. ¿Cómo hacemos esto? Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios y en la justicia y santidad de la verdad. Yo creo que el punto clave acá está en defender la verdad. Porque el Señor dijo que Él había venido para dar testimonio a la verdad. Y también Pablo nos dice que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Así que toda aquella persona que quiera vivir según la verdad, debe entonces vivir según Yeshua, porque Él es la verdad. Él lo dijo que Él era la verdad. Tiene que vivir según Yeshua, capítulo 14 del Evangelio según San Juan. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, despojados, arranca, bótalo, porque no sirve. Ese viejo hombre está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Esto es la clave de todo esto. Entonces, el nuevo nacimiento no es un nacimiento en la tierra, no, es un nacimiento de arriba. En consecuencia, quien es nacido de nuevo debe tener una conducta, un comportamiento, como los de arriba y no como los de abajo. Así escribió Pablo. Si pues habéis resucitado con el ungido, buscad las cosas de arriba, donde está el ungido sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto es porque nosotros no nacimos en el nacimiento que es para vida eterna, según las cosas de este mundo, según las cosas de la tierra, según este planeta, sino según arriba donde está el Padre y de donde vino el ungido Yeshua. Nos recomienda Pablo buscar las cosas que están a la diestra de Dios y luego dice poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto está en Gálatas capítulo 3 versículos 1 y 2. Y él todavía añade aún más cuando dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en el ungido. Entonces Pablo está diciendo acá cuál debe ser la conducta y cuál debe ser el comportamiento de los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo no deben
mantener ni sostener las viejas conductas, los viejos pecados, las viejas formas de proceder que desagradan a Dios. Deben ser personas con una actitud renovada. Porque nuestra ciudadanía no está acá en este mundo. Y ya por último, entonces, mencionaremos quizás lo que es la conclusión más importante de todo esto, es que nuestra ciudadanía está en los cielos. El Señor le dijo a su discípulo, o haciendo la oración, en aquel momento dijo delante de sus discípulos que ellos no eran de este mundo. Eso aparece en Juan capítulo 17, versículo 16. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dijo que no orabas por ellos solamente, sino por todos los que habrían de creer como consecuencia de la predicación de ellos. En consecuencia, creo yo, pues que lo que el Señor decía para los discípulos en aquel momento, pues era para todos los que creyeran según la predicación de los discípulos. Así que ya decir pues que no son de este mundo, ya es quizás lo más importante de todo esto, pues, puesto que habiendo nacido de nuevo ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos arriba. Pedro también escribió algo parecido. Él aseguró que nosotros éramos peregrinos y extranjeros. Él dijo, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Ah? Entonces, Pedro está marcando aquí muy bien el asunto. Le está diciendo que mantengan buena la manera de vivir entre los gentiles, es decir, el comportamiento debe ser como el de un nuevo nacido, como un nacido de arriba, y el comportamiento no debe ser según los usos y costumbres de esta tierra que provienen de la generación de Caín. Este texto lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Luego el escritor de la carta a los Hebreos dijo algo parecido. Él escribió, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es decir, y esto también tenemos que considerarlo, que la Nueva Jerusalén, donde habitaremos todos, si logramos pues entrar allí, no es una ciudad de esta tierra, no es una ciudad de este mundo, sino una ciudad que viene de arriba, así como de arriba vino el huerto del Edén donde fue creado Adán. Entonces vendrá una nueva Jerusalén, una ciudad de arriba, donde, si Dios lo permite, estaremos todos. Por esto es que Dios en su inmensa sabiduría ha preparado un pueblo para Él, cuya ciudadanía está en los cielos y no aquí en la tierra. Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice lo siguiente, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz del ungido, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua el ungido, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, el Señor nos ha preparado una ciudadanía en los cielos, una ciudadanía celestial para quienes hemos nacido desde arriba, ¿verdad? Y en el proceso Él va a transformar este cuerpo, que es un cuerpo
de humillación, porque es un cuerpo donde está la concupiscencia, lo va a transformar al cuerpo de la gloria que Él tiene ahora, que es un cuerpo sin pecado, sin humillación, sin tendencia al pecado, porque ciertamente el Señor no pecó, pero sí tenía en su cuerpo la tendencia a pecar. Y esto es lo que le da la gran victoria, porque Él pudo durante toda su vida decirle que no al pecado. Bien, habiendo visto todo esto, podemos entonces comprender cómo todo es posible explicarlo a través de las dos generaciones. Y el nuevo nacimiento es precisamente por causa de las dos generaciones, porque Dios tenía preparado para todos nosotros un nuevo ser, una nueva criatura. En consecuencia, vistámonos como un nuevo hombre, como hemos leído previamente, debemos vestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muchas gracias por escuchar el video, por ver el video hasta el final. Yo espero en Dios que lo que hemos expuesto en este momento acá les sea de muchísima utilidad a usted, que piense y medite acerca del efecto de las dos generaciones sobre la tierra. Recuerde, viene un día en el que todas estas cosas terminarán y tendremos entonces que enfrentar el juicio de Dios. Hagámoslo confiadamente. Creamos todos en su Hijo, en Yeshua, a quien Él envió para salvarnos, para redimirnos, quien sufrió una cruenta muerte por causa nuestra, no por causa de Él. La sufrió por nosotros, para darnos perdón y salvación. Todavía la propuesta de Dios de salvación está vigente. Dios te bendiga.